Buenos días, niños. Hola Hoy día chicos, trataremos esta sobre el vez tema el continuamos sistema con el tema digestivo. el clima en los ecosistemas, en el área de biología y con la Miss Gisela. Nos preguntamos, ¿qué es el clima? El clima se refiere a los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitaciones y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográfica determinada. Se suele distinguir al clima del tiempo, pues por lo primero se entienden las condiciones a lo largo plazo en la región, mientras que por lo segundo su estado en un periodo breve de tiempo. Ahora, la meteorología y la climatología se dedican al estudio del tiempo atmosférico y del clima, respectivamente a través de la observación, del registro y del análisis de elementos como la temperatura, la humedad, la precipitación y la presión atmosférica. Sirven para conocer el estado del tiempo atmosférico y las condiciones climáticas. ¿Y cuáles serán los instrumentos meteorológicos? Los instrumentos que suelen utilizarse para la recogida de datos son el anemómetro, el barómetro, el pluviómetro, el termómetro y la veleta. Les voy a hablar un poco del anemómetro. El anemómetro es un aparato que se utiliza para la predicción del tiempo y mide la velocidad del viento. El barómetro es el aparato con que se mide la presión atmosférica y son fundamentales para la predicción atmosférica. El pluviómetro se recogen y miden en las estaciones atmosféricas las precipitaciones caídas en forma de lluvia, de nieve o granizo durante un periodo de tiempo determinado. Los tipos de clima. Existen muchas formas técnicas de clasificación de los climas, empleando escalas diversas y con aplicaciones puntuales en el estudio de la materia. Sin embargo, la clasificación más simple de todas es la que entiende al grado de calor del clima en cuestión y distingue en tres posibilidades. Tenemos uno, los climas cálidos. Son aquellos que presentan temperaturas elevadas más constantemente, como el clima ecuatorial, el tropical, el subtropical árido y los climas desérticos y semidesérticos. Aquí veamos algunos ecosistemas con diferentes climas cálidos. Climas templados. Es la instancia intermedia entre los cálidos y los fríos, con variaciones importantes de acuerdo a la estación y mucha variabilidad meteorológica, tales como el clima subtropical húmedo, el mediterráneo, el oceánico y el continental. También existen climas fríos. Los climas fríos ya son aquellos en los que se predominan las temperaturas bajas a lo largo del año, como son los climas polares, el clima de montaña o de tundra. Ahora veamos los elementos del clima. Todo clima se compone de una serie de elementos que suelen ser medidos o evaluados por los climatólogos para emitir predicciones. Estos son, los elementos son, uno, tenemos la temperatura atmosférica, la temperatura que se trata del grado de calor o frío que existe en las masas de aire atmosférico, calentadas principalmente por la radiación solar. También otro elemento es la presión atmosférica. Se trata de la presión ejercida en todas las direcciones por la masa de aire de la atmósfera y que incide enormemente en los demás elementos climáticos. Otro elemento son los vientos. Las variaciones de presión en el aire generan desplazamientos de la masa gaseosa que conocemos como viento y que permiten la distribución de la energía y calor en la atmósfera de manera más equitativa. Y por último tenemos otro elemento más que se ve en los climas, es la humedad, que se trata del grado de agua en estado gaseoso que se halla presente en los gases de la atmósfera.
el estado que alcanza durante su ciclo hídrico al evaporarse. Los factores del clima. El clima está determinado por la interacción de diversos factores como son la latitud, que es la ubicación geográfica de la región, cuyo clima se estudia, influye enormemente en la temperatura del aire y la incidencia de los rayos solares, lo cual explica la variación de las estaciones y otros ciclos climáticos. Otro factor tenemos la altitud. La altitud, el nivel de metros sobre el nivel del mar a los que se halle una región, incidirá sobre las variables de presión atmosférica y temperatura atmosférica que presenta, según la regla que afirma, a mayor altura, menor temperatura y menor presión. Por ejemplo, tenemos en la Puna, ya que su altitud es a mayor altura, entonces tendremos una temperatura mínima de 0 grados y con un clima enormemente frío. También otro factor es la distancia al mar. La cercanía o lejanía de la costa o de grandes masas de agua como lagos importantes o grandes ríos determina en gran medida la humedad presente en el aire de una región. También tenemos otro factor, las corrientes oceánicas. Los movimientos propios de las aguas oceánicas redistribuyen las masas de agua del planeta y las mantienen en desplazamiento, permitiendo que las aguas cálidas y las aguas frías alternen su posición e incidan de manera cíclica en la atmósfera, brindándole calor o frío según sea el caso. Su relieve. La orientación de la forma geológica de la superficie terrestre puede hacer una región más propensa hacia la sequía o la humedad, como ocurre con las montañas. Por ejemplo, al detener los vientos húmedos provenientes de la costa, absorben la humedad y generan vientos secos del otro lado. Su dirección de los vientos. La masa de aire atmosférica se desplaza a menudo, permitiendo que los aires fríos y calientes compensen su efecto de acuerdo a factores como la presión, la geografía, etc. La acción de los vientos es clave en el clima. El tiempo atmosférico. Se conoce como tiempo atmosférico a las características físicas de la atmósfera en un instante determinado, específicamente la troposfera, donde ocurren la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Así se mide la temperatura, la humedad, la nubosidad y el grado de movimiento de la atmósfera, a partir de los cuales es posible comprender mejor las dinámicas climáticas del planeta. Ahora leamos esta frase. Todo lo que hay de bueno en nuestra civilización es resultado del comercio, el clima, el suelo, la situación geográfica, la industria, la inventiva, el descubrimiento, el arte y la ciencia. Gracias, chicos. Hasta la próxima.